La iglesia en el plan de Dios, parte 5. Continuamos con este estudio de el plan que Dios tiene para la iglesia, y sobre todo en la carta a los Efesios es que nos hemos estado basando para este estudio. Y vamos a continuar. Efesios capítulo 5 versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese es el tema para hoy, las instrucciones para relacionarnos unos con otros en la iglesia, porque nuestras relaciones afectan también a la iglesia. Y entonces comenzamos hablando de la esposa. Vamos a hablar primero de la familia, los esposos, y primeramente de la esposa, el papel de la esposa. Y dice Efesios 5, 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este es un tema que ha sido muy mal entendido y causa muchas dificultades y polémicas en las congregaciones. Como hicimos en el estudio pasado, en algunos de los estudios, nos estamos basando en algunos de los comentarios de nuestro hermano Wayne Pertain a la carta a los Efesios. Estamos basándonos en los comentarios de él que hemos sacado de Isword, de este programa de la Biblia que se usa en Isword. Y vamos a mirar qué dice nuestro hermano. Me parecen muy válidos sus comentarios. Dice: la palabra cabeza significa autoridad. El marido es el director, el superintendente o supervisor de la familia. Esto significa que él es responsable por su familia. Debe ser director prudente para que en todo su familia esté bien y prospere. La palabra cabeza no significa dictador y mucho menos déspota. Hemos conocido maridos dictadores y déspotas, aún predicadores. Dice: el marido cristiano considera mucho a su esposa y a sus hijos. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Son coherederas con nosotros de la gracia de la vida. Entonces, obviamente que la palabra cabeza significa autoridad. Y como dice nuestro hermano, el marido es el director, el supervisor de la familia, es el responsable como cabeza de la familia, pero debe ser un director prudente para buscar el bien y la prosperidad de la familia. No significa que es un dictador y mucho menos un déspota. Continuamos. La frase que dice en todo, la palabra en todo, significa en lo que agrada y es justo en el Señor. Esto es énfasis mío. Dice: la palabra en todo no significa que el marido es un abusador y mucho menos que la mujer es una esclava. El marido cristiano considera mucho a su esposa. Y volvemos a recordar las palabras del apóstol Pedro en el 1 de Pedro 3:7. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Ser cabeza, hermano, significa que debemos ser sabios en el manejo de nuestro hogar, de la dirección de nuestro hogar. Y estar sujetas, como dice como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si el marido realmente representa a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que una esposa no va a tener ningún problema, hermanos,
en sujetarse a el esposo. Cuando lleguemos al papel del esposo, lo entenderemos mejor. Y vamos a comenzar continuando ahí en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como podemos ver, las instrucciones para el esposo son más largas, son más versículos que para la esposa. Y vamos a mirar por qué. Inclusive el comentario que hacía el hermano y que apoyamos y que también pues damos nuestra opinión, habla como más del papel de la cabeza y sobre todo qué significa que estén sujetas en todo y en el Señor. Entonces vamos a mirar el comentario acerca del esposo. Cristo es el ejemplo de amor para el marido. ¿Qué modelo perfecto? Lo que se está pidiendo al esposo es que debemos ser como Cristo. Eso es lo que está pidiéndonos la palabra de Dios, hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Él. Ahora, ¿quién puede imitar el amor de Cristo para su esposa, la iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo. Y el amor que Él tuvo para su esposa, la iglesia, es el amor que debemos tener para nuestras esposas dentro del matrimonio. El marido ama a su esposa. Si el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, estará dispuesto a hacer sacrificios por ella. Estará dispuesto a sufrir y aún a morir por ella. Esta clase de amor destruye el egoísmo. ¿Cuántos divorcios se evitarían si hubiera más amor tan sincero como este? Sería la pregunta final ahí. ¿Cuántos divorcios se evitarían? Hemos visto aún destruirse matrimonios, aún de líderes, de predicadores, y que predicamos estas cosas, hermanos. Creemos que las entendemos y las predicamos, pero ¿realmente las vivimos? Entonces, Cristo es el modelo de amor para el marido, el modelo perfecto. Y si el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe estar dispuesto a sacrificarse por ella, a santificarla, a lavarla, a purificarla, para presentársela a sí mismo, como Cristo a la iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Siempre he entendido esto como que la mujer depende mucho del papel del marido. El marido hace a la mujer con su amor, con su respeto, con su cariño. Y como decíamos, ¿qué mujer no se sujetará a un hombre si este hombre realmente trata de vivir como Cristo, de imitar a su maestro, de seguir estas instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Continuamos y decimos, este amor del marido debe ser expresado en el afecto, en la simpatía, en el apoyo, en el consuelo, en la comprensión, en la paciencia y sobre todo en la consideración. Debe vivir con ella sabiamente. Primera de Pedro 3:7, ya lo hemos leído 3 veces con esta. Y dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vuelvo y repito, hemos visto maridos, aún predicadores, ásperos con sus esposas. Y se cree que nosotros entendemos, pues lo predicamos, lo enseñamos. Pero debemos vivirlo, hermanos.
No estamos diciendo que sea fácil, pero debemos hacerlo, hermanos, porque esta es la palabra de Dios y nosotros que la predicamos, que amamos su palabra, que deseamos obedecerla, debemos vivirlo. Continuamos. Son una sola carne, son uno, dice allá en Efesios 5. Lo que afecta a la esposa, afecta al marido. El marido que promueve el bienestar de su esposa, promueve su propio bienestar. El marido que busca la felicidad para su esposa, busca su propia felicidad. El marido que honra a su esposa, se honra a sí mismo. El marido que maltrata a su esposa, se está autodestruyendo a sí mismo. El que no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. El que aborrece a su esposa, se aborrece a sí mismo. Porque somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Somos una sola carne, como dice allá el apóstol en Efesios 5. Entonces, una consideración final con respecto a todo esto, en la relación del esposo y la esposa. La esposa debe estar sujeta en todo, como a Cristo. Pero para que esto sea así, el marido debe trabajar y preocuparse por ser como Cristo, por seguir el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia, con su amor, con su entrega, con su misericordia, con su perdón, con su paciencia. Pasamos a la relación entre padres e hijos. Efesios 6:1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5, Éxodo 20, allí se nos menciona esa promesa, hermanos, para este mandamiento. Colosenses 3:20, el mismo apóstol dice: Hijos, obedeced en vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este en todo me hace recordar cuando a la esposa se le dice que debe estar sujeta a su marido en todo. A los hijos se les dice lo mismo, en todo. Y ese en todo significa en lo que agrada y es justo en el Señor. Continuamos con otros textos antes de comentar. Mateo 15:3. El Señor tiene una discusión con los fariseos de su tiempo, porque estaban introduciendo mandamientos de hombres, particularmente el lavamiento de manos y otras cosas semejantes, como dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Continuamos con otro texto antes de comentar. Y este está en 1 de Timoteo 5. Dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Continuando en el versículo 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahora sí comentamos, hermanos. Entonces, ¿qué es honrar padre y madre, hermanos? Es obedecerles en todo, porque es justo. Ese en todo, como decíamos, significa en todo lo que es justo y agradable delante de Dios. No importa la edad, hermanos.
que es que ya estamos muy ancianos, seguimos siendo los padres. Y los hijos deben de honrar a sus padres toda su vida. A veces pensamos porque ya crecimos que no debemos honrarlos, pero estaríamos muy equivocados. Respetarlos, no maldecirlos. No es necesario, hermanos, decir una palabra fea al papá o a la mamá. Contradecir indebidamente, hermanos. Burlarse del papá y de la mamá se puede contar como una maldición, hermanos. Hablar mal de los padres es maldecirlos, hermanos. Hablar injustamente, hermanos, sería maldecirlos. Y mire lo que dice la palabra, muere irremisiblemente. Así era en el Antiguo Testamento, hermanos. Es algo delicado. Dice también proveer lo material, como leíamos en Mateo 15 y también en 1 de Timoteo 5. De lo contrario, se niega la fe y se es peor que un incrédulo. Honrar padre y madre, hermanos, es obedecerlos en todo porque es justo, porque es agradable al Señor. Es respetarlos, no maldecirlos. Es proveer de lo material, cuando ya corresponda como hijos, ayudar a nuestros padres, recompensarlos, como leíamos en 1 de Timoteo 5. Y recordemos todos, que es un mandamiento con promesa. Bendición de esta vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice la palabra, hermanos. Los hijos, dice la palabra, los padres, dice versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Comentamos, hay muchas maneras de provocar a ira o exasperar a los hijos. Primero, abusar de la autoridad, ser crueles, abusivos, tanto con palabras como con hechos. A veces abusamos de nuestra autoridad de padres y aún maltratamos a nuestros hijos de palabra y de hecho. Se usan inclusive palabras hasta vulgares, aún entre los cristianos, para tratar a sus hijos. Segundo, cuando están más grandes, criticarles y aún hacer burla de ellos, lo que hoy en día llaman bullying. Hay padres que le hacen bullying a sus hijos. Tercero, ser injustos en la disciplina. Administrar castigo que no es apropiado por ser excesivo o inadecuado o motivado por el enojo. No podemos dejarnos llevar del enojo y castigar de tal manera a nuestros hijos que los destruyamos. Allá en el libro de Proverbios dice eso, que lo podemos castigar aún con vara, pero que nos cuidemos de no ir a maltratarlo, hermanos. Cuarto, ser parciales. Génesis 37 nos habla de la historia de José, con sus hermanos. Todos sabemos esa historia. Le tenían envidia porque sus padres preferían al menor. Entonces, hermanos, a veces puede ser difícil ser imparciales. Todos somos injustos y nos equivocamos, pero esa es una manera de provocar y exasperar a los hijos, hermanos. Por usar amenazas huecas. También las amenazas, aún de asustos. A los niños se les habla de amenazas de asustos y de cosas. Sexto, humillarlos y avergonzarlos innecesariamente. Muchos padres nos podemos haber equivocado o nos seguimos equivocando disciplinando a nuestros hijos delante de las demás personas, haciéndolos quedar mal, avergonzándolos. Séptimo, usar medios necios para castigar. Encerrarlos en un cuarto oscuro o asustarlos con mentiras. Y podríamos seguir con una lista.
esta lista la da nuestro hermano, me parece muy apropiada y es una manera de provocar a ira y exasperar a los hijos, hermanos. Nosotros también tenemos que responder como padres. También nos equivocamos y si lo hacemos y nos equivocamos, deberíamos de pedirles perdón a nuestros hijos, no importa la edad. Continuamos hablando ya de los siervos y los amos. Y esta sección la podemos utilizar como de patrones y trabajadores, de estudiantes y profesores, de jefes y trabajadores. Lo podemos usar de esa manera, ese tipo de relaciones, hermanos. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En ese tiempo había todavía la esclavitud. No es que la había, todavía hay esclavitud, pero digamos que se ha abolido en ciertas partes del mundo, pero aún hoy en día hay empresas, por ejemplo, que tratan a sus empleados como si fueran esclavos. Pero dice que debemos servir a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. A los patrones se les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para los amos, para los patrones, para los padres, para los esposos, también hay, hermanos, un patrón, por decirlo. Nuestro Señor, hermanos, es nuestro amo. Es el Señor nuestro y de todos, hermanos. Y para Él no hay acepción de personas. Toda carga es menos pesada si se recuerda que el amo verdadero no es algún hombre, sino Cristo. Él nos dio el ejemplo, hermanos, de servicio. Los siervos podrían alentarse con el pensamiento de que Cristo vino a la tierra para ser el siervo de los hombres. Juan capítulo 13, 1 al 20, nos recuerda aquella historia cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Señor le decía a Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Les decía a todos, como yo os he hecho, así también haced vosotros. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes deben de imitarme y hacer lo mismo. Filipenses 2:7 dice que se hizo nuestro siervo, hermanos. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Participó de nuestra humanidad. Se hizo hombre. Se hizo nuestro hermano. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Y estando en esa condición, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Marcos 10:45. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero él dice de él que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo podía identificarse perfectamente con los siervos. Pasa lo mismo que con el matrimonio, hermanos, donde él siendo Dios, hermanos, hace el papel de esposo, hermanos, de esposo. Pero aunque la iglesia debe sujetarse, el papel de él es un papel de amor, de perdón, de misericordia,
de paciencia, de sacrificio por su amada. Aquí es exactamente lo mismo. Él es el Señor, pero a la vez es el siervo. ¿Qué mejor ejemplo que la vida de Cristo para entender el papel de Señor y también el papel de siervo? Él es el mayor ejemplo, hermanos. Y como decíamos ahí arriba, toda carga es menos pesada si se recuerda que el amo verdadero no es algún hombre, sino Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, hermanos. Pero se hizo nuestro siervo, hermanos. Qué cosa tan maravillosa y tan profunda. Entonces, no se nos olvide que tenemos mandamientos si somos jefes, si somos señores, pero también tenemos mandamientos e instrucciones para cómo comportarnos como siervos. Y eso somos, siervos, los unos de los otros. El Evangelio requería que los amos buscaran el bienestar de los siervos, porque en Cristo no hay esclavo ni libre. Gálatas 3, 28. Dios no reconoce las distinciones de clase hechas por los hombres. Los amos también tienen amo. Un amo en los cielos, que es nuestro Señor. Dios es el defensor de los siervos, de los pobres, de la viuda y los huérfanos y de todos los necesitados. Los que maltratan a los tales o no cuidan de ellos, darán cuenta a Dios. Que no se nos olvide todo esto, hermanos, estas instrucciones. Podemos ser siervos toda la vida, o también a algunos pues les toca ser jefes, estar por encima de los demás, pero Dios no hace distinciones, hermanos. Todo lo debemos hacer con amor, hermanos. Y si estamos liderando algo, siendo jefes, siendo señores, debemos entender, hermanos, que por encima de nosotros hay un Señor, hermanos, que no hace excepción de personas. Para Él no hay esclavo ni libre. Todos somos iguales en Él. También, hermanos, el tema podríamos alargarlo, hermanos, hablando de las relaciones con la autoridad, hermanos, con las autoridades, de la cual hemos hablado, Romanos capítulo 13, o también de las relaciones en la iglesia, hermanos, de los pastores, de los evangelistas, con la feligresía, hermanos. Pero eso será tema, en otra oportunidad lo desarrollaremos, hermanos. Acompáñenos, hermanos, en estas lecciones, compártalas con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube, visite nuestra página web, elevangelioolvidado.com. Si desea recibir estos estudios en PowerPoint, escríbanos. Algunos ya lo han hecho y les hemos enviado estos estudios y otros. Dios los bendiga.